Hola amigos, bienvenidos verdaderamente a ver al Político Animal en su canal de YouTube. Y como siempre les hago la recomendación de que si les agradan nuestros contenidos, se suscriban, activen la campana de notificaciones para que reciban el aviso de nuestros próximos videos. Hoy vamos a hablar del tema de la gobernabilidad y la gobernanza. Y pues también en el tema de coyuntura, vamos a hablar inevitablemente de la tragedia del metro. Así es que bueno, los invitamos a que se queden juntos y que nos quedemos todos juntos para crear cultura política. Y antes de comenzar quiero agradecer comentarios y saludos, pues especialmente a quienes nos siguen con mucha frecuencia y que literalmente ya son fieles seguidores de este espacio. Alfredo Bernades, Marcos Pineda, Ani Landa, Adriana Monzón, Verónica Hernández, Vianela Almanza. Pero también bueno, queremos agradecer a nuestros suscriptores y amigos que nos visitan y que con frecuencia también nos llegan a seguir. Muchísimas gracias por su preferencia. Saben que me pueden seguir en minds.com/Omar Cerezo, cero censura. Y todos los lunes pues también me pueden leer en distritalnews.com. Esta semana está interesante, los invito a que lo lean. Pero bueno, vamos a comenzar. Hoy hay mucha confusión incluso dentro de la propia clase política sobre la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza, que aunque suenan muy parecidas las palabras, estamos hablando de conceptos diferentes. Y antes de definirlos, pues hay que partir del origen de ambas palabras, que tienen que ver con la palabra gobierno. Esta palabra a su vez tiene origen en el latín gubernare, que significa pilotar un barco, y a su vez viene del griego kybernaien, que significa dirigir o dar rumbo. Ese símil se aplica al acto de dirigir al Estado, utilizando como herramienta ministros, instituciones y leyes para una apropiada dirección del Estado. Una vez establecido este primer concepto, vamos a ver ahora de dónde sale la palabra gobernabilidad, que es un término que no significa otra cosa más que la capacidad para gobernar, no solamente por cualidades intelectuales y mentales, sino por la posibilidad de coordinar acciones en un entorno de colaboración y entendimiento entre los actores políticos, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones políticas, y se genera un equilibrio en la capacidad de respuesta eficaz a las demandas públicas. Por ello, la gobernabilidad depende de ciertos factores que hagan posible ese equilibrio: legitimidad y legalidad para gobernar, estabilidad económica, respuesta de los particulares y la sociedad plural a las acciones de gobierno, y responsabilidad al gobernar. Si falta alguno de estos elementos o se pierde su equilibrio y se fractura, es cuando aparecen las crisis de ingobernabilidad. Vamos a describir rápidamente. Si un gobernante toma el poder de manera ilegal, pues no va a tener el apoyo de los actores sociales y políticos. O si se toman medidas en contra de lo mandatado por la población al elegir al gobernante, pues se pierde legitimidad y ya no se responde al interés general. Igualmente, si las condiciones económicas se alteran de tal manera que crean malestar social, pobreza, desigualdad y exclusión, pues se pierde la capacidad de apoyo político a cualquier medida del gobierno. O si la función del gobierno va en contra de los legítimos intereses de la población y ésta toma acciones de rechazo al gobierno, e incluso si se suprime la pluralidad política y el gobierno no se hace responsable de los efectos negativos de sus decisiones, pues van a perder la capacidad de apoyo político, no va a tener respaldo político para seguir gobernando. En México, las bases de la gobernabilidad están más marcadas en la ley, en la protesta constitucional que los servidores públicos deben rendir al tomar posesión de sus respectivos encargos. Estas palabras de protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que corresponda, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si no lo hiciere, que la nación me lo demande. Eso está contenido en el artículo 87 constitucional, y ahí está la base legal de la gobernabilidad en México. Por lo que si el gobernante no respeta la ley, si no se desempeña con lealtad y patriotismo a su cargo, si no favorece la prosperidad y sobre todo, si no mira por la unión de los mexicanos, pues simplemente se pierde capacidad para gobernar y la sociedad comienza a ejercer presión política al gobernante. Cuando se pierde la capacidad de gobernar, se presenta una crisis de ingobernabilidad y hay varias maneras de corregir esta distorsión política.
ya sea mediante la acción colectiva, la protesta, o las acciones legales para que el gobernante corrija sus acciones. También se le puede sancionar o hasta retirar el cargo mediante los instrumentos que la propia ley establece, con el objeto de que se recupere la capacidad de colaboración y coordinación para gobernar. La última gran crisis de gobernabilidad que se tuvo en México se resolvió en 1932, con la renuncia de Pascual Ortiz Rubio a la presidencia de la República. Y a nivel local, la última crisis de gobernabilidad se dio en abril de 2015, cuando Ángel Aguirre Rivero perdió toda capacidad para gobernar luego de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Sin embargo, también la ingobernabilidad se ha resuelto por vías menos traumáticas, como las elecciones. En 1997 se le quitó al PRI la mayoría en el Congreso por la crisis económica que creó en 1995. También se le quitó al PAN el gobierno en las elecciones de 2012, luego de las impopulares acciones de Felipe Calderón. En 2018, el PRI perdió las elecciones por la corrupción del gobierno de Peña Nieto. Y en 2019, Morena perdió la mayoría de las delegaciones municipales de Tabasco por la falta de cumplimiento de las promesas de López Obrador. En otro capítulo, la gobernanza es un concepto relativamente reciente, por lo que no existe una convención que defina con precisión el término. Sin embargo, a la luz de la ciencia política, se comprende como la transformación del Estado, que es un concepto vinculado a las políticas públicas, un tema que ya vimos en este programa hace unas semanas. De hecho, las necesidades de cambio en las formas de gobernar se concibieron primero como nueva gestión pública y gobernanza, ese era el término, que identificó que a pesar de la capacidad administrativa para gobernar sociedades industrializadas, aún así los gobiernos no podían resolver problemas, porque existía, y en algunas partes aún existe, esta costumbre que dice que la gobernabilidad es primero. ¿Por qué? Porque se gobierna a una sociedad pasiva e incapaz, cosa que no sucede cuando la sociedad es muy activa e incluso tiene más capacidades de gestión y solución de problemas que el propio gobierno. Por lo que la nueva gestión pública incorporó las herramientas de gestión privada en la organización pública para hacer más eficiente al gobierno y superar los principales problemas públicos y de administración para lograr la eficiencia orientada al logro de resultados, por lo que se buscó un punto intermedio entre el dejar hacer del liberalismo total y la burocrática intervención estatal. Y eso hizo del gobierno pues un ente más facilitador que dirigente. Por eso en las políticas públicas cobran relevancia los grupos ciudadanos de enfoque en la implementación de políticas, por lo que la gobernanza es la capacidad de cambio y adaptabilidad del gobierno para lograr la confianza de la sociedad, y su mejor herramienta es la asociación del gobierno con la propia sociedad, por lo que la Organización de Naciones Unidas, en su Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, definió a la gobernanza como el ejercicio de autoridad política, económica y administrativa para manejar los asuntos de la nación mediante mecanismos, procesos, relaciones e instituciones por la que los ciudadanos y sus organizaciones articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y median sus diferencias. Por ello, la gobernanza incluye al dominio del Estado, pero también el dominio de la sociedad civil organizada y el dominio del sector privado. Es decir, la gobernanza trasciende al gobierno en el Estado y se entiende como una forma en que se conduce toda la sociedad en su conjunto para organizar la acción colectiva en el logro de objetivos comunes para el Estado. Y eso, desde luego, incluye al sector público y a los particulares. Por eso en México se crearon instituciones autónomas con formas de control ciudadano del poder público, como el INE, el INAI, la COFESE, la COFETEL, la CENACE, etc. Hay muchas organizaciones que están regidas por los ciudadanos y que tienen esquemas de organización y administración de tipo ciudadano o privado para vigilar la función del gobierno y se genera un equilibrio. Por eso es preocupante que el actual gobierno quiera regresar a esos viejos tiempos en que se consideraba tonta a la sociedad y se le excluía de las decisiones públicas, como para quedarnos solamente con la idea de la gobernabilidad, dejando a la gobernanza de lado. La gobernanza existe gracias a nosotros, los ciudadanos, no es por el poder.
Y por eso hay que buscar estos equilibrios entre gobernabilidad y gobernanza. Y no debemos permitir de ninguna manera que se pierdan estos mecanismos de gobernanza. Si el gobierno no gana la confianza de los ciudadanos, perderá los apoyos políticos y no tendrá ni gobernanza ni gobernabilidad. Y la ingobernabilidad ya sabemos que culmina generalmente con la caída por vías civilizadas o por la vía de la ley de los que están gobernando en un momento determinado. Hasta aquí por hoy del tema, espero que les haya quedado claro y si tienen alguna duda, en la caja de comentarios con todo gusto les podemos responder. Pero bueno, vámonos al tema semanal, la coyuntura. La verdad es que lo ocurrió la noche del lunes en la Ciudad de México no tiene otro calificativo que una tragedia, una verdadera desgracia, que sí se pudo evitar y cuya corrupción, que no tiene nada que ver con el llamado PRIAN, es entera responsabilidad de los que hoy se dicen incorruptibles miembros de la Cuarta Transformación. Y no hay lugar a especulación de ningún tipo como para culpar a los gobiernos del PRI o del PAN, porque la misma pseudoizquierda corrupta que desgobierna hoy en México es la que gobernaba en la Ciudad de México 10 años antes de comenzar la construcción de la línea 12 del metro. En efecto, después del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, vino Rosario Robles y ahí estuvieron esta dupla hasta el año 2000. Y después vino Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas hasta 2006. Y después vino Marcelo Ebrard hasta 2012. Posteriormente Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva hasta 2018. Y ahora Claudia Sheinbaum Pardo. De manera que no se puede culpar al PRI o al PAN porque los grupos vinculados a la actual Cuarta Transformación han gobernado la Ciudad de México desde hace ya casi un cuarto de siglo. Y lo que ahora está saliendo mal es entera responsabilidad de los que ahora forman parte de la Cuarta Transformación. Ahora bien, la línea 12 del metro que protagonizó la terrible tragedia del lunes correspondió, por lo menos en su obra, en la ejecución de la obra, al gobierno del actual canciller Marcelo Ebrard, siendo su secretario de Finanzas el actual presidente de Morena, Mario Delgado. De manera que ellos dos son los responsables directos de una obra que costó 60% más cara de lo proyectado y que desde el principio tuvo problemas de construcción y de operación por el diseño de la obra civil, por el trazo de la ruta, por el tamaño de las vías y los trenes, por los asentamientos del terreno y por las fallas estructurales. Ahora bien, los defensores de Ebrard culpan a Mancera y a Sheinbaum por la falta de mantenimiento. Y aunque es cierto que no se le ha dado el mantenimiento correcto, tampoco se le dio mantenimiento a toda la red del metro durante los gobiernos de Cárdenas, Obrador y Ebrard. Además, así, sin mantenimiento, las vías elevadas de las líneas 4, 5, 9 y B no han tenido fallas estructurales tan graves, siendo construcciones muchísimo más viejas que la línea 12, por lo que definitivamente la responsabilidad es 100% de la administración de Marcelo Ebrard, quien por cierto huyó a Francia cuando se descubrió el manejo fraudulento de la obra por las serias deficiencias que presentó desde el principio, y estuvo ahí hasta que prescribieron los delitos y se regresó a México. Pero sucede que estamos en tiempos de campañas, y así como el gobierno de Calderón sufrió los ataques políticos por la guardería ABC, ahora es López Obrador el que recibe las críticas por su gabinete de corruptos en pleno proceso electoral, lo que supone una sopa de su propio chocolate. Así es, López Obrador lucró políticamente con la tragedia de los niños en Sonora, pero también con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, los normalistas. Y así cada que había una tragedia, López Obrador no perdía la oportunidad para capitalizar políticamente y atacar al gobierno. Y ahora que le toca a él es el que pide que no se politice el asunto. Lástima, señor. Usted es el responsable de lo mismo que creó y tiene que someterse a las consecuencias políticas de sus errores y de su lengua larga. Lo triste aquí es que, pese a ser una tragedia muy sensible, el presidente no es empático, no se conduele, no fue a visitar a las víctimas, porque él sabe bien que teme al rechazo y prefiere salir a justificar y a culpar a la prensa. Eso es muy bajo y muy ruin. Eso no es de un jefe de Estado. En vez de asumir responsabilidades, evade la realidad. Y es que sucede que tanto Ebrard como Sheinbaum, quienes tienen responsabilidad en esta tragedia,
son los presidenciables para 2024, los favoritos de López Obrador. Y lo ocurrido obliga a sacrificar a uno de los dos antes de tiempo, lo que le quitará los controles internos en la 4T para ejercer el poder. Es decir, se está adelantando la sucesión presidencial y pronto se van a perder los apoyos internos si se apoya a Sheinbaum. ¿Por qué? Porque al quedar fuera Marcelo Ebrard, él es el único que controla en el gabinete. Se perderá el control de gobierno. Pero si López Obrador apoya a Ebrard, entonces va a perder a Sheinbaum, y Sheinbaum representa el apoyo político del bastión más importante de la Cuarta Transformación, los votos de la Ciudad de México. Lo triste de todo esto es que en los cálculos políticos hay vidas perdidas que no le importan al presidente, ni a Sheinbaum, ni a Ebrard, y mucho menos a los chairos que solo tienen ojos para López, aunque por sus negligencias hayan muerto hasta sus propios familiares. Porque sí, buena parte de los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro, pues es gente que suele votar por López Obrador. Y aunque dijo que primero los pobres, pues parece que primero en morir los pobres. López ha decidido evadir el tema e irse por el asunto de Guatemala y sus programas en Centroamérica, y nada le costaba ir al lugar de la tragedia a estar con las víctimas. Pero López cree que con declarar el luto nacional y poner las banderas a media asta, ya se resolvió el problema. No, señor. La pregunta es, ¿por qué se metió López en ese asunto? Obviamente por su afán de protagonismo, y, desde luego, complicó más las cosas. Ahora él se montó en un carro de los responsables de la tragedia, no porque él haya participado, sino por tratar de encubrir, de tapar los cochineros de su gabinete corrupto. Y yo pregunto, ¿y Florencia Serranía, la directora del metro, por qué no da la cara? ¿Por qué no renuncia? En cualquier país civilizado ya habrían rodado cabezas. El año pasado, por la explosión de un almacén en Líbano, eso le costó el puesto a su primer ministro, Hassan Diab. ¿Y qué decir de los casos europeos en que los líderes, así no tengan responsabilidad directa alguna, terminan renunciando a sus cargos cuando se presentan tragedias como las que vimos el lunes? Pero no, en el México de la 4T se aferran al hueso antes que a la ética de un gobierno responsable. Y si no ruedan cabezas, o las que ruedan son de funcionarios muy menores, entonces la carga negativa de los hechos será trasladada directamente a López Obrador, y eso va a impactar en las preferencias electorales, que de por sí ya traían a la 4T en una clara baja en la intención de voto, y con la información recabada hasta el momento, el 83% de la población considera que la tragedia fue por una negligencia del gobierno. Y el primero de los funcionarios que se percibe como responsable es Marcelo Ebrard, de manera que sostenerlo en el puesto artificialmente tiene tres lecturas. La primera es que como la 4T no tiene cuadros capaces, se necesita a Ebrard, aunque sea un corrupto convertido en piedra en el zapato. Si se va a Ebrard del gobierno, el gobierno se desmorona. La segunda es que estaría cantada la intención de hacer candidato a Ebrard hacia 2024. Necesitan tenerlo ahí, aunque sea un desastre y aunque se termine de quemar más el gobierno. Y la tercera es que otra vez Ebrard tendría una tragedia mortal en Tláhuac que se convierte en un lastre político para López Obrador. Porque no sé si se acuerden que en 2004, en la localidad de San Juan Ixtayopan, en Tláhuac precisamente, hubo un linchamiento de policías cuando Marcelo Ebrard era el secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal y López Obrador era el jefe de gobierno. Y esos hechos le costaron el puesto a Ebrard. Y nuevamente Ebrard está poniendo en aprietos políticos a López Obrador, otra vez en Tláhuac, y esta vez por su corrupción y negligencia criminal, a la vista del planeta entero. Esta tragedia fue noticia en todo el mundo, en las primeras planas de los principales periódicos del planeta. Lo cierto es que ahora, por más que López quiera desviar la atención, el conflicto que la 4T traía con el PRIAN ahora se traslada a un conflicto interno en la propia Cuarta Transformación, porque si Sheinbaum no se le va a la yugular a su rival Ebrard, estará cantadísimo el dedazo para el 2024, aunque esas torpezas le cuesten las elecciones presidenciales a la 4T. Pero ¿saben qué es lo peor? Que en medio de todo este ajedrez político, no se está tomando en cuenta las víctimas de la tragedia en el metro. Y lejos de que haya responsables, todo seguirá politizándose.
Y el que generó esta tendencia de politizar las tragedias fue López Obrador, y ahora se tiene que aguantar con las consecuencias de una distorsión política que él creó. Y bueno, los afectados, es decir, 100 familias que tienen familiares heridos y por lo menos 25 familias enlutadas, además de miles de usuarios del metro que corresponden a la población que la 4T prometió ayudar, pues quedaron abandonadas y están peor que antes, dejadas a su suerte, con gobiernos irresponsables que solo hacen cálculos políticos para conservar la gobernabilidad, aunque pierdan toda gobernanza al excluir a la población en la toma de decisiones de una administración pública responsable. Pues esa población ahora va a tener problemas de transportación, peor calidad de vida, mayor inseguridad. ¿Con qué seguridad se van a meter al metro? ¿Con qué tranquilidad van a entrar a instalaciones que saben que no son seguras? Aquí tenemos que decirlo, la 4T quiere excluir a los ciudadanos del poder, lo que ya habíamos ganado, y solo hay una aspiración autocrática que no gobierna. Como dije la semana pasada, no hay gobierno, no hay presidente, solo hay ambición por el poder. Y el colmo, las mismas personas, con las mismas empresas y las mismas prácticas de corrupción y opacidad, están involucradas en el aeropuerto de Santa Lucía, en la construcción del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Esto que pasó en Tláhuac es lo que nos espera si se siguen haciendo las obras con esta corrupción y opacidad por parte de López Obrador y sus esbirros mafiosos. ¿Y qué? Después López Obrador va a huir de México con los bolsillos llenos de dinero y nos van a dejar obras peligrosas y mortales. Ya les dije cómo se puede recuperar la gobernanza, quitándole la mayoría a la Cuarta Transformación en las próximas elecciones. Es triste lo que estoy diciendo, lo tenemos que decir, pero la mejor manera de hacerle justicia a los que han perdido la vida es exigiendo mejores gobiernos. Y no me queda más que desear que descansen en paz los que no debieron morir. Vámonos al colofón. Son muchos temas, breves, pero son muchos. 1. ¿Recuerdan la investigación de Estados Unidos sobre el caso Vitol que les comenté aquí mismo? Pues se suma la denuncia de la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos por la transferencia de ArcelorMittal por 255.7 millones de pesos al sindicato del senador morenista Napoleón Gómez Urrutia. Y a cambio, el gobierno de la Cuarta Transformación le condonó a esa empresa 178 millones de pesos en impuestos. ¿Qué decían del PRIAN y de Odebrecht? ¿No que no habría condonaciones de impuestos? 2. La economía de México cayó en menos 2.9% en la tasa anualizada al primer trimestre de 2021. Mientras el mundo crece, México lleva 8 trimestres con caídas económicas. A eso se suma la pérdida de 37 mil millones de pesos de Pemex y de 35.6 mil millones de pesos de la Comisión Federal de Electricidad. Se los dije, la economía es un desastre, las peores cifras del siglo. Además, la inflación está imparable, todo ha subido. Podríamos llegar a las peores cifras de inflación del siglo si el petróleo sube a mediados de año. De por sí, ya subió la tortilla, el huevo, la carne, el pollo, los vegetales, pero también la luz, el gas y la gasolina, que dice que no iba a subir, que no iba a haber gasolinazos y que la gasolina iba a costar 10 pesos. ¿Dónde quedó esa promesa? 3. Se los dije, cabeza de vaca sería usado en campaña electoral. La Cámara de Diputados le quita el fuero por delitos iguales a los de Pío y David León, que están libres, y delitos menos graves que los de Salgado Macedonio y Saúl Huerta, que no perdieron el fuero y gozan de impunidad. Por cierto, ¿no que ya había desaparecido el fuero? ¿Por qué se tuvo que desaforar al gobernador de Tamaulipas? ¿Y por qué no han desaforado a Saúl Huerta? Los violadores libres. Y los delitos que no se le pueden comprobar al gobernador de Tamaulipas lo llevan al castigo en clara violación al principio de presunción de inocencia. Lo cierto es que el Congreso de Tamaulipas dijo que no a la Cámara de Diputados ejerciendo la soberanía estatal, y eso me hace recordar un acto soberano. Precisamente, el Congreso de Tamaulipas fue quien, ejerciendo su soberanía, decretó el fusilamiento de Agustín de Iturbide
por considerarlo un traidor. Y lo mismo podrían hacer con López Obrador si después de este sainete intentan desaparecer los poderes en ese estado. ¿Qué pasaría si Tamaulipas dice, ¿quieres desaparecer mis poderes? Me independizo de México. Y si te me vienes a parar aquí, te decreto traidor y te fusilo. 4. Se los dije, el narco está detrás de Salgado Macedonio, su yerno y su consuegro involucrados con el cártel de los Beltrán Leiva. Y también Mario Delgado y López Obrador están asociados con el narco. Son delincuentes, ya lo verán. De hecho, aquí en Morelos hay mafiosos metidos en estos asuntos. Ahí les va un nombre, rastréenlo. Investíguelo bien en las próximas semanas. Manuel Quinto. Y van a ver cómo la mafia de la 4T está bien metida. 5. Arturo Saldívar defiende al juez Gómez Fierro por las agresiones de López Obrador. ¿Será el aviso de que van a echar abajo la reforma judicial que amplía el periodo de Saldívar? A ver si después López no acusa a Saldívar de traidor y de vendido a los conservadores cuando antes lo alababa tanto. 6. Van 13 denuncias contra López Obrador por intervenir en el proceso electoral. López quiso callar a Vicente Fox en 2005 y 2006 y por eso se reformó la ley. Pero ahora que existe esa ley, pues López Obrador se la pasa por el arco del triunfo y la viola descaradamente. Por eso sí tiene que ser arrestado. 7. El aeropuerto que López Obrador canceló gana el premio internacional RFT, Rethinker the Future. Es un premio de arquitectura, construcción y diseño, el premio 2021, y lo gana en la categoría de transporte, aunque no se vaya a construir. ¿Y el aeropuerto de Santa Lucía qué va a ganar? Pues nada, es simplemente una central camionera con delirios de grandeza. 8. Se los dije, la 4T es el mismísimo PRI. Ya no nos pudimos enterar porque la tragedia del metro se comió el asunto, pero Porfirio Muñoz Ledo demuestra que la Cuarta Transformación es el mismísimo PRI en persona y la historia se vuelve a repetir. Porque, al igual que en 1987 se creó la Corriente Democrática del PRI, movimiento disidente que creó Cuauhtémoc Cárdenas y del que Muñoz Ledo fue integrante, pues ahora en 2021 Muñoz Ledo crea una corriente disidente en Morena para que la Cuarta Transformación no se convierta en una dictadura que viola la ley. Lo dicho, el PRI y Morena son lo mismo. Salinas de Gortari y López Obrador son iguales, por no decir la misma persona. 9. 250,000 de muertes por COVID oficialmente en México. Y tratan de desviar la atención con el número de muertes en la India o con las protestas en Colombia. Pese a esa tragedia, la India no tiene tantos muertos como tiene México. La cuenta oficial en México es de 218,000 muertos al día de hoy, más los 33,000 que el INEGI reportó y que no han querido sumar a la cuenta. Eso da 251,000 muertes. Pero insisto, son cifras oficiales, porque las cifras extraoficiales que López-Gatell ventiló nos daría la cantidad de 756,000 muertes. Y con las cifras que tiene la UNAM, estamos hablando de más de 1.1 millones de muertos en México, por COVID solamente. De hecho, de acuerdo con un estudio que levantó el Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección Médica del mismísimo IMSS, o sea, del propio gobierno de la 4T, el 33.5% de la población mexicana ya se ha infectado de COVID, lo que significa que son 42.2 millones de personas que ya se han contagiado. O sea, 12 millones más de mexicanos que los que votaron por López Obrador. Y según el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el 75% de esas muertes son del perfil socioeconómico que creyó y votó por López Obrador. Y no nos pueden decir que era inevitable, porque muchos países mucho más atrasados que México gestionaron la pandemia mucho mejor. Con esa misma pandemia, Vietnam, Panamá, Costa Rica, Senegal, vaya Somalia, entre otros muchos países, frenaron los contagios y muertes, mientras que México, con más recursos económicos, humanos y materiales, no pudo, o más bien, no quiso gestionar la pandemia. Y la irresponsabilidad de López Obrador mandó a cientos de miles de mexicanos a la tumba. Y sí, fue culpa de López Obrador. Él personalmente los mató irresponsablemente. Así es, ese ser querido que tú perdiste,
Murió porque López Obrador fue un irresponsable y se convirtió de presidente de México en el presidente de la muerte. La cuarta transformación no puede, no debe seguir gobernando en México. Hasta aquí por hoy del político animal. La próxima semana vamos a hablar del populismo. Así es que los invito a que dejen sus opiniones y comentarios aquí en la caja de comentarios sobre temas que también gusten que se puedan tratar aquí. Y no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones. Pero antes de despedirme, les invito esta noche a las 19 horas porque daré una breve ponencia transmitido por las redes sociales de la candidata a la presidencia municipal de Cuernavaca, Honorina Estrada, con el tema de la participación ciudadana consciente e informada, para saber cómo participar en la cosa pública. Así que búsquenla en las redes sociales y allí nos vemos esta noche. Por lo pronto, esto es todo de mi parte, pero yo los espero el siguiente jueves para una nueva emisión de este programa, El Político Animal. Hasta la próxima.